Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Hello Sound. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo bonito? ¿Todo correcto? Ok, listo. Me encanta que estén todos acá. Estoy muy feliz de estar transmitiendo de nuevo en este espacio que poco a poco hemos ido construyendo. Cada vez hay más personas y eso me tiene con el corazón así de grandotote. La tarde de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un artista súper talentoso, es una persona que tiene grandes proyectos y es una de las personas fuertes aquí en la industria del audio para videojuegos. Él nos está acompañando directamente desde la hermosa ciudad de Quito y su nombre es Carlos Egas, egresado de Berklee College of Music, División Valencia, tío. Y ahorita está trabajando como artista, director de audio en diferentes estudios de desarrollo. Y bueno, yo lo voy a dejar al que hable. Entonces recibamos acá al gran Carlos. Carlitos, ¿cómo estás? Hey, hola José, qué gustísimo, muchas gracias por tenerme acá, por la invitación y por las palabras que están de más, ¿no? Está muy de más, no me considero aún, pero muchas gracias. Eh, Eh, no, bienvenido, pues, bienvenido. Muy feliz de tenerte acá. Para mí, sé que para las personas que nos están viendo, es un privilegio, pues, poder estar charlando contigo y, bueno, poder como ver de primera mano la visión y la forma de trabajar de una persona que está, yo le digo así como living the dream, está viviendo el sueño de trabajar en lo que a uno le gusta, que es el audio, ujú. el sonido para videojuegos y dedicarse a eso, ¿sí? Entonces, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito sobre tu carrera, sobre quién eres tú, quién es Carlos. Claro que sí, pues muy buenas con todos. Mi nombre es Carlos. Pues así como dijiste, José, yo ahorita estoy trabajando en videojuegos, bueno, estoy uniendo las dos cosas que más me gustan en la vida, ¿no? El sonido y los videojuegos, entonces, de cierta forma, así es como vivir el sueño, como tú lo dices, lo cual también trae, ¿no? Un montón de esfuerzo, un montón de dedicación, un montón de las otras cosas que hacemos por el trabajo, pero espero no despertarme. Y pues bueno, yo tengo un background musical. Y me estudié música en la universidad, aquí en Quito, de donde soy. Pues me gradué y tuve la suerte de poder irme a España a estudiar en Berkeley. Y Berkeley es un colegio de música de los Estados Unidos, que es bastante famoso, y tienen un campus de maestrías en España. Entonces tuve la suerte de poder irme allá a continuar con mis estudios. Ya cuando me gradué de la universidad, lo que más estaba haciendo era grabación de estudio, ¿no? Lo que muchos estudian, un poco más, una grabación más tradicional, producción más tradicional de música, pero siempre me quedé con las ganas de buscar más interactividad en lo que hacía, ¿no? Y obviamente unir con los videojuegos. De hecho, cuando decidí estudiar, o sea, cuando decidí que quería hacerlo de los videojuegos, fue cuando, no sé si recuerdas, no sé si fuiste, hubo una convención de la AES en Colombia, en Bogotá, en el 2016, me parece ser, y yo fui a una charla con Eduardo Weissman, que es un monstruo del sonido para videojuegos, que es director de audio en Ubisoft, allá en Toronto, es argentino. Entonces me acuerdo que fui a esa charla y fue la primera vez que medio vi cómo por dentro se hacía el audio para videojuegos, que no tenía ni la menor idea. Entonces esto me parece brutal. Y pues desde ahí empecé con esta idea, ¿no? De querer meterme en esta industria. Um, ya como trabajando, o sea, no solo para jugar, ¿no? Pero para poder crear un poco de este bello arte. Pues me fui a España ya con una idea muy clara de empezar a irme por este camino, y pues allá en la maestría tú tienes que hacer una tesis, ¿no? Tienes que hacer una tesis que tiene que ser un proyecto bastante importante, por así decirlo, bastante grande, amplio. Y pues dije, este es el momento, y lo aproveché. O sea, mi tesis fue una aplicación, un juego. Bueno, le digo juego, en realidad es una experiencia, no tiene tantos elementos tradicionales de un juego, ¿no? Pero hice una experiencia en realidad virtual, donde armé todo un ambiente desde cero, con música interactiva, con sonidos, con audio espacial, con todas. Me volví loco y tomé ese año, dije, voy a aprender a hacer esto, y pues me metí de lleno.
Y pues esto me sirvió muchísimo a mí para primero explorar este universo, este mundo, desde un punto de vista un poco más amplio, ¿no? No solo desde el audio, sino desde todo el desarrollo, de todo lo que implica el desarrollo para videojuegos. Entonces, me fui haciendo por esto y pues obviamente también, como probablemente muchos de ustedes sepan, para ir armando el portafolio, que hoy por hoy es lo más importante que debes tener. Sí. Exactamente, si es que quieres ir siguiendo este camino. Entonces dije, pues voy a armarlo con algo que voy a hacer yo mismo. Y me metí a hacer esto, la pasé muy bien y muy mal, porque ya ves todo lo que necesita uno aprender, sobre todo si es que empiezas de cero. Tenía el trasfondo musical y tenía el trasfondo de sonido en concepto, en teoría y todo, pero ya pues al momento de hacerlo interactivo y meterlo en videojuego es otro mundo. Entonces lo aprendí y pues así empecé y eso me permitió a mí, después del año que yo me gradué de la maestría allá, tuve también la suerte de quedarme un año más trabajando allá en Berkeley, en un programa que tienen, y pues di un poco de clases, manejé el laboratorio de tecnología y pues enseñaba a los estudiantes un poco sobre esto, sobre interactividad sobre interactividad, ¿no? En música y sonido. Y a la vez, pues, empecé a hacer contactos, que es bueno, el portafolio no es lo más importante es conocer gente, ¿no? De hecho, es lo más importante y pues es lo que intenté aprovecharse un poquito, ir a las universidades donde dan desarrollo de videojuegos y pues hablar con la gente de allá, ¿no? Es decir, como que miren, yo estoy haciendo eso, sobre todo con los estudiantes, ¿no? Porque tienen bastantes proyectos. Y pues ahí fui conociendo gente, fuimos armando, fui a los game jams, etcétera, etcétera, y pues ahí empecé a trabajar en juegos que ya eran juegos, ¿no? Como tal. Esto me permitió otra vez tener un buen portafolio, bueno, un portafolio interesante y pues ya se acabó mi estancia allá, tenía ya este conocimiento, esta idea, pues aprendí a usar bien Wise, aprendí a programar. Yo ahorita me considero un artista, no hay el término en español, eso capaz que te lo puedes inventar, José. Yo soy un technical sound designer, en inglés hay esa posición, ¿no? Es el que se encarga de la implementación y trabajar con los artistas de audio musicales y ponerlos todo en el juego. En español no tengo idea cómo se llamará, pero eso es lo que me especialicé mucho en hacer. Entonces, pues eso, terminé, me volví acá, tuve la suerte de poder contactarme con Lienzo, que es el estudio mexicano en el que estoy trabajando ahorita como director de audio. Ellos hicieron Mulaka, previo a lo que yo llegué, había jugado el juego Mulaka y yo así los había conocido, fue un juego que le fue bastante bien. Para la región y en general para terminar de posicionar el estudio, que ya tienen varios juegos antes, ¿no? Y pues entré allá en calidad de director de audio. En realidad me encargo de hacer diseño de sonido y me encargo de la parte técnica y la programación, y trabajo con un compositor, ¿no? Que él tiene, que se llama Diego Borja, que es un crack. Me encargo de hacer eso un poquito allá, y pues también para mi suerte, en realidad aquí en la industria no tenemos una industria de videojuegos como tal, pero pues se formó un estudio de videojuegos de desarrollo que se llama Round 2 Games del Ecuador. Y pues yo lo conocía al diseñador del juego, a Leopoldo, que también es el jefe del estudio, justo cuando regresé, porque me invitaron a dar una charla justamente para hablar sobre videojuegos de aquí. Pues lo conocí, hablamos, y entré a formar parte de este estudio donde estamos desarrollando un juego ya que está anunciado y que hemos tenido la suerte de que ha estado en varios festivales de Steam, de los recién en Latinex, etcétera, 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 que se llama Guardian of Lore. Y pues ahí me encargo, como lo estuvimos mencionando hace un rato y después tal vez podemos hablar un poco más de eso, pero acá es muy común que sea una persona la que hace todo el audio, ¿no? Entonces en el caso de este juego, pues estoy en ese rol, ¿no? De hacer diseño, de hacer la música y de implementar y toda la parte de programación, ¿no? De audio. Y pues eso, me alargué un chance un poco en la historia, pero eso fue mi camino hasta ahorita. No, tranquilo, de ahí sacamos mucha tela para cortar. Ahorita vamos a hablar de Guardian of Lore, que parece que es un trabajo muy interesante que estás haciendo ahí con todo lo que es la implementación y la interactividad de esos sistemas de sonido que estás creando, que eso es un cerebro que uno arma ahí. Pero quería preguntarte, ¿cómo es esa posición que tienes en Lienzo allá de director de audio? ¿Cómo es ese trabajo de la mano del compositor? Digamos, tú como director de audio, ¿qué buscas en el compositor? ¿O cómo es ese flujo de trabajo entre ustedes? El compositor es in-house, ¿no? Es del estudio. Es del estudio. ¿O lo por fuera? Bueno, a ver, el Guardian of Lore no es de Lienzo, pues el Guardian of Lore de Round 2 Games del estudio de acá.
Sí, sí. Sí, y en lienzo voy a hablar un poquito, no mucho, porque aún no tenemos nada, ya sabes, toda esta Sí, industria claro. somos de NDAs, entonces nada más te respondo un poquito de lo que... Diego ha trabajado con el estudio siempre, ¿no? Ujú. Entonces se lo podría considerar casi que in-house, ¿no? Es una posición súper rara de tener, pero él ha estado si no estoy mal, en los, no sé en cuántos, la verdad, pero por lo menos en los dos últimos juegos de lienzo él estuvo como el compositor principal. Eh, y pues yo me anexé, viniendo un poco más con este fondo, un poco más de producción, ¿no? Con un poco más de conocimientos de producción para música interactiva. ¿No? Que Ujú. Diego no tenía tanto en ese momento y sintieron que podría ser una ayuda brutal. Entonces yo lo que me encargo eh, es de dar un poco de la dirección, ¿no? De la idea de cómo podría sonar algo musicalmente o de dar una idea de para lo que necesitamos la música para, y pues eso lo rebotamos con Diego, tiene también sus ideas y todo su trabajo que ha venido haciendo, y pues, pues hacemos así, ¿no? Casi como que un productor musical, hablando nada más de música tradicional, un productor musical y el artista, es básicamente la relación que tenemos. Eh, pero así, o sea, en realidad Diego tiene mucha libertad y mucho control sobre lo que hace porque él es el compositor y es un genio, entonces yo nada más me encargo de proponer un poco más la visión, ¿no? Un poco más la visión y sobre todo la parte interactiva, ¿no? He visto que tú también eres compositor, José, entonces tú también entiendes, por ejemplo, cuando hablamos de branch scores, de layered scores, Sí. de transiciones. Yo también pienso entonces un poquito en eso y se lo comunico a él para ver cómo podemos manejar la composición, teniendo en cuenta estas técnicas, ¿no? De música interactiva. Entonces, es un poco esa la relación. Claro, es un asunto en donde existe un diálogo constante Uh -huh. y es algo que ya hemos tratado aquí en el programa, y es que uno como compositor siempre es parte de un equipo, ¿sí? Uno, digamos, hay veces cuando uno es amo y señor de las cosas, uno puede decir esto es lo bueno, esto es lo malo y tal, pero a veces puede llegar el director del proyecto, el programador, tal, todo el mundo como a meter la cuchara, y uno debe estar dispuesto a recibir ese feedback y a que te cambien las cosas, ¿sí? Entonces es algo que uno debe estar dispuesto a manejar y a entender, ¿no? Y sobre todo que pues no es nada en contra de uno, sino que pues se está como buscando una visión global del proyecto. Uno está trabajando Exactamente, hacia sí. el proyecto. ¿Mm? Exactamente, estoy muy de acuerdo con eso, con lo que dices, y de hecho es algo que se pone mucho en práctica, ¿no? Ninguno de los departamentos está aislado, y eso es lo que hay que tener en cuenta, o sea, nadie de nosotros está aislado, y a la final lo que se necesita tener súper bien es el juego y la experiencia que pueda tener el jugador con el juego, eh, independientemente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser importante, y pues, como tú dices, uno tiene que estar abierto a las críticas, pero a su vez también hay que saber dar críticas, ¿no? Yo, por suerte, en estos trabajos he tenido muy buen feedback, muy buena comunicación, ¿no? Entonces, ahí es mucho más fácil trabajar. Uno tiene que tener una mente abierta, como dices, es difícil porque trabajamos en un medio artístico, entonces Uy, sí. uno tiene mucha relación con su arte, y es difícil a veces decir, como recibir alguna crítica sobre algo que queremos mucho, ¿no? Um, pero es algo que se aprende, y sobre todo cuando entiendes que en realidad no todo el mundo está buscando lo mejor para el juego. Eh, Mm. entonces, saber escuchar y también saber proponer, ¿no? No siempre lo que a uno le pueden recomendar sea lo mejor, sobre todo porque, digamos, en nuestra área nosotros venimos de la experiencia, venimos de lo que puede funcionar y que puede, ¿no? A nivel teórico musical. Eh, entonces, hay veces en las que capaz sí tenemos una mejor idea, pero tenemos que saber proponerla, o tenemos que saber por qué la estamos proponiendo, no tener un fin Sí. para el juego, no solo porque me salió muy chévere y se quedó así. Claro. Entonces, Un compositor que no propone es un compositor que obedece, me dijeron exacto. hace poco. Y pues no es la idea, ¿sí? O sea, para eso, no sé, si uno lo hace en parte de un equipo es porque, o sea, uno debe estar ahí como también, que se vea las ansias y las ganas del proyecto, de hacer que el proyecto sea el que crezca. Exactamente. Y bueno, ya que mencionaste Guardian of Lore, Uh -huh. ¿te parece si hablamos un poco de ese proyecto? Aquí tengo Oh, un pequeño video que me lo robé de tu página, que por cierto, vamos miedo. de una vez vamos a poner aquí la página de Carlos. Por cierto, acá un No, muchas saludo gracias. al Quiet Gecko acá que nos está saludando. No, muchas También gracias. lo tienes que conocer, él es un compositor y diseñador de audio de la creme de la crema, yo.
Pues sí, ¿sabe? No lo conozco directamente, pero estamos en un servidor de Discord donde sabe publicar bastante su trabajo y es buenísimo. Sí, Ah, sí. Ay, sí, sí, métanme. pero, Inviten. sí, Este, bueno, veamos acá. A ver, ya lo tengo acá. A ver si me sale compartir audio. Veamos un poquito de Guardian of Lore. ¡Bravo! Eso es. Ay, mis videos recomendados, ¿no ven eso? Ah. no, sí, Bueno, ya viendo esto, me surgen unas preguntas. Tú me comentaste que en ese juego tú hiciste todo, o sea, música, diseño de sonido, además de la implementación en estos sistemas de música, estos sistemas de sonido. Pues en este demo está solamente la música, pero sí. ¿Cómo piensas tú la forma en que interactúan la música, el diseño sonoro y diálogos, obviamente, si es que tienen diálogos grabados? ¿Cómo, o sea, cuáles son tus prioridades? ¿Cómo haces que todo funcione en un ecosistema que no sea atosigante, pero que tampoco sea aburrido para el jugador? ¿Cómo piensas eso? Dentro de un espacio interactivo, ¿no? Que eso es sí. lo clave. Lo crucial acá dentro de tu trabajo. Es una excelente pregunta y me coges un poco en curva porque no, o sea, no me lo he pensado, ¿no? Sobre todo cuando estoy preproduciendo, pero ya ahorita como que viéndolo un poco más desde afuera. Ahorita nada más le contesto a Quiet ese que sí, ese es mi nombre de usuario en Discord, entonces sí, ya hemos hablado por ahí. Los audio source. Sí, está. Pues sabes que siento que hay una ventaja y una desventaja, ¿no? La desventaja obviamente es que estoy haciendo todo, entonces como dices se puede a veces volver mucho, a veces uno puede perder la objetividad en el trabajo, cosas comunes, ¿no? Cosas que pasan siempre, pero sobre todo cuando te estás encargando de tantos diferentes momentos, pues se acentúa más. Es como cuando tú en música estás haciendo producción musical, haces la preproducción, la producción, la grabación, la mezcla, la masterización, haces todo. Entonces llega un punto en el que pierdes totalmente la objetividad de tu trabajo. Entonces lo que yo he intentado hacer, de cierta forma, no exactamente así, pero es un poco separar y ponerme distintos sombreros distintos a cada momento. Entonces, en un momento soy el compositor. Entonces, di tú que para el Milestone 1, que lo tenemos en una semana, pues voy a dedicarme nada más a componer y a probar en el juego. Componer y probar en el juego y rebotar con el equipo, porque siempre estamos todos, ¿no? Todos los artistas, los programadores y yo, pues ponemos lo que estamos haciendo, rebotamos las ideas y pues iteramos. Entonces,
Esto me ha ayudado mucho para tener en cuenta esto de la relación entre sonido, entre sound effects y entre música, ¿no? No tenemos diálogos, entonces en este caso solo son sound effects y música, para ir viendo. Y algo valioso, y que creo que es todos nosotros que trabajamos en audio y música, es la perspectiva de alguien que no... Que va a escuchar como alguien que escucha normalmente, ¿no? Que no va a analizarlo como nosotros lo hacemos, Claro, ¿cierto? eso sea videojuegos, sea cine, sea un disco, lo que sea. Exactamente. Ese punto de vista más instintivo, por así decirlo, de alguien externo al trabajo, es buenísimo porque es como la mayoría de las personas pues lo va a asumir. Entonces, si que alguien te dice, por ejemplo, sabes que eso estuvo muy alto o eso estuvo muy repetitivo, alguien que no está dentro de nuestro gremio o dentro de nuestro trabajo, pues es porque probablemente esté muy alto o esté muy repetitivo algo, ¿no es cierto? Entonces, estas rondas de revisión con los compañeros, con los colegas, son buenísimas, son muy útiles y te ayudan a ti muchísimo para tener esta idea, ¿no? Obviamente, ahora sí, hablando desde el punto de vista de nosotros, de que sí sabemos a nivel técnico, a nivel teórico, lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, pues tener mucho en cuenta en la ventaja de lo que decía al principio, decía como una desventaja, la ventaja es que como estás encargándote de todo, pues tienes control sobre todo y sobre cómo todo puede ser presentado a la final. Entonces es algo que tienes que tener consciente. A mí me gusta, por ejemplo, cuando compongo la música, que de hecho no me considero un compositor genial, ¿no? Entonces, de hecho, siempre prefiero trabajar con un compositor cuando hay la oportunidad, porque siento que prefiero trabajar con ella, pero en el caso de la composición, por ejemplo, mi forma de acercarme es para la música interactiva, para música cuando queremos tener música interactiva, como en el caso de Guardian of Flores, la mayoría de los niveles, eh, separar la composición por stems, que dependiendo del tipo de composición van a ser ciertos instrumentos o van a ser ciertas secciones, pues los separo por stems y hago ciertas variaciones de cada stem, ¿no? Sobre todo los instrumentos que tienen un rango más alto o que funcionan más como melodías, ¿no? Dentro de la composición. Entonces, eso es lo que primero me gusta hacer, hablando nada más de la música, darle un poco de variedad así, para no tosigar tanto con el mismo loop que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, repitiendo infinitamente, ¿no? Entonces, de hecho, un loop que está repitiendo, pero va a variar, sí. Para las personas que no saben qué son los stems en la música. Claro, los stems son una grupo, lo voy a explicar de una forma nada técnica, entonces va a ser puede ser un grupo de instrumentos, entonces tenemos una composición como tal, esta es la canción de ustedes y es recortar secciones, ¿no? Entonces, de esta composición le recorto las voces y la guitarra en un grupo, le recorto la batería y el bajo en otro grupo, entonces son stems, son partes, son grupos más pequeños de la misma composición. Okay. Entonces mi approach es como que, por ejemplo, digamos que tengo una composición con tambores y con cuerdas y con unas flautas. Entonces separo las flautas, separo los violines y separo los tambores. Cada uno de esos tiene unas ligeras variaciones para que cada vez que se repita, pues no sea exactamente lo mismo. Ahora, aparte de esto, pues cuando compongo también hay que dejar un poco de espacio a nivel de frecuencias, un poco más técnico, ¿no? Un poco de espacio a nivel de frecuencias y también en el arreglo, ¿no? Si tienes una música muy atareada, pues vas a tener que cortar un poco en sonidos, entonces depende de lo que quieres hacer. Si es que tienes una música un poco más sencilla, puedes darle un poco más de fuerza a los sonidos, es un balance, ¿no? Entonces tienes que ver lo que el juego te esté pidiendo. En mi caso, pues lo que hago es que la música tenga un poco menos de variedad, un poco menos de prisa, con excepción de las peleas, donde entonces puedo darme un poco más de fuerza en los efectos, entonces y les doy espacio, ¿no? Para que no se te saturen los oídos, no te fatiga. Entonces así voy compensando los efectos, siempre todos tienen sus variaciones. La mayoría, hay algunos que no hay mucho sentido que le ponga 5 variaciones igual por la memoria del juego, pero generalmente trabajamos con un poco de variaciones, ¿no es cierto? Que tener unos 5 tipos de pasos, de sonidos de pasos por textura distintos, siendo algo bien poco. Distintos tipos de ataque, etcétera, etcétera. Y después los uno a los dos y hago una mezcla. Otra cosa que también me olvidé decir es que hay algunos sonidos que son tonales, sobre todo cuando trabajamos, por ejemplo, Guardian of Flores es un juego donde hay mucha magia y la mayoría de la magia tiene tonos. En el diseño de sonido, o sea, tienen un tono definido, ¿no? Entonces, hay una altura definida dentro de la escala musical, por decirlo de alguna forma. Exactamente, o sea, exactamente, es literalmente una nota o una seguidilla de notas, ¿no? O sea, se puede sentir una calidad tonal dentro del diseño de sonido, entonces hay que tener en cuenta eso, que tiene que cuadrar con la composición, ¿cierto? Si la canción está en do mayor, pues no voy a poner un la bemol en el diseño del sonido, ¿no? Porque me va a chocar, podría funcionar. En este caso sí podría funcionar, pero bueno, depende. Pero
para hacer algo ahí medio más contemporáneo. Sí, eso también depende del juego, ¿no? Del ambiente que uno esté manejando y sí, como que en dónde te quiera poner el sonido, ¿ya? Obviamente, o sea, son recursos, creo yo, que uno tiene. Exactamente, sí. A la final todo se resume al juego, ¿no? Es qué te está pidiendo el juego o qué puedes expresar con el juego para que el juego sea mejor. Eso siempre va a ser como que nuestra medida, ¿no es cierto? Nuestras líneas para pintar, es de qué trata el juego, sobre cómo se ve el juego. Lo demás, como dices, son recursos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Dragon Lore, yo lo veía así, ¿no? La magia tiene que ir en tonalidad con la mayoría de la música, tiene que tener unas notas que no me vayan a chocar con algunas de las composiciones, ¿no? Entonces, es un poquito de todo esto. Como estoy haciendo de todo, pues tengo ese control. O se puede decir, bueno, le tengo que afinar de otra forma a este sonido o tengo que cambiar la afinación de la composición en este nivel, etcétera, etcétera. Eso, y pues finalmente, ya al momento finalmente y durante todo el proceso, porque es difícil delimitarlo, ¿no? Porque haces un poquito de todo siempre. Pero ya cuando pones todo en el juego y estás mezclando, utilizar Wise, utilizar ducking, que no sé si tenga también una traducción, pero no sé si básicamente compresión paralela en tiempo real, ¿no? Utilizar muchos de esos recursos que te ofrece un middleware, por ejemplo, que Wise te ofrece. Es decir, cuando suenan estos sonidos que son muy importantes, que la música baje un poco el volumen. O cuando suenan estos remates o estos stop times de la música, que baje exactamente, mezcla dinámica. Ese es el término. Aquí el Quiet Gecko asistiéndonos. Exacto. Justamente tener ideas en cuenta de estos conceptos, ¿no? De qué momento puedes darle más prioridad o qué sonidos deben tener más prioridad, si la música o es ciertos sonidos, y eso hacerlo en tiempo real con un middleware que es facilito. Ya que tocas el tema del middleware, hay muchos, ¿no? Está Wise, está Fmod, está Elias Studio, hay varios programas que sirven para eso. Bueno, antes que nada, ¿qué es un middleware? Aquí te pregunto a ti, que eres el mago del Wise. Un middleware, a ver, como diccionario, no, mentira, no. Middleware está en el nombre, ¿no? Es un programa que está en la mitad. Para explicarlo mejor, nosotros trabajamos sobre un motor de videojuegos, ¿no es cierto? Sea Unity o sea Unreal. Y pues nosotros creamos nuestros assets de sonido en nuestros programas normales, ¿no? Live, Pro Tools, Reaper, el que sea. Un middleware es un programa que se pone en la mitad entre la creación de nuestros assets y el motor del juego. Entonces es un programa que existe en el proceso de desarrollo en la mitad y que nos facilita, que viene con un montón de herramientas que a nosotros nos facilita el trabajo de la implementación de nuestros assets, nuestros sonidos, el sonido de nuestra música dentro del motor. Entonces eso sería un middleware. Yo lo pongo como una especie de traductor, ¿sí? Como que uno de músico no habla bien el idioma del programador, entonces, o del motor. Entonces, de pronto, si yo quiero hacer esto y aquello, el middleware me ofrece herramientas que son tal vez más sencillas o que van como más hacia el idioma que yo puedo estar hablando. Un middleware como Fmod, por ejemplo, que su apariencia es como un DOT prácticamente. Es muy sencillo para un artista, un músico, ingresar a eso y crear cosas muy chéveres sin romperse la cabeza tanto. Si uno se rompe la cabeza, pero con otras cosas, pero nos toca estar metiendo código todo el tiempo, por ejemplo. Y viene aquí una pregunta que muchas personas que quieren entrar al mundo del audio para videojuegos o de música tienen. ¿Es necesario saber un middleware? ¿Es necesario tal vez saber programar en algún motor para uno estar trabajar en la industria del audio para videojuegos o de la música? Esa pregunta puede tener todas las respuestas posibles, porque depende muchísimo de hacia dónde quieres llegar, ¿no es cierto? De hacia qué lugar quieres llegar como diseñador de sonido. Por ejemplo, ahora el middleware, yo una vez, no me acuerdo de quién lo leí, pero fue de algún diseñador de sonido de algún AAA, que decía que en realidad la pregunta ahora ya no es tanto si es que tengo que aprender o no un middleware, porque no es algo que, por ejemplo, los estudios AAA se vayan a fijar tanto, sino que lo van a asumir.
casi como el inglés, ¿no es cierto? Si es que uno va a intentar trabajar en Estados Unidos, en uno de estos trabajos no te van a preguntar si sabes inglés o no, lo están asumiendo que sabes hablar inglés. En un triple A de estas empresas súper grandes casi que asumen que sabes un middleware. Entonces, si es que tu objetivo es ir a trabajar en triple A, pues lo que más te va, pues definitivamente tienes que saber usar un middleware. Más que nada porque no necesariamente vayan a utilizar el middleware, porque muchos estudios tienen sus propias soluciones propietarias, ¿no? Aunque Wise se ha puesto bastante estándar en la industria, pero aún así muchos estudios siguen usando sus propios sistemas. Sino, pero para poder entender los procesos de cómo funciona, ¿no?, el desarrollo de algo para videojuegos. Entonces, muchas de las herramientas que tiene Wise, pues las tiene Evmo con otro nombre, las puedes programar dentro de Unity haciéndolas de cero, las tienes en Unreal con otro nombre. Entonces, es un poco tener estos conceptos de cómo va el proceso, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que puedes sacar de aprender un middleware, más que en sí solo saber el middleware, porque sí, es poder tener este conocimiento de procesos y posibles soluciones a problemas comunes. Eso diría sobre el middleware. Si es que, por ejemplo, tu objetivo es trabajar en varios estudios independientes, ahí tienes a veces que sí, a veces que no. Muchos estudios independientes no conocen los middlewares. Entonces va a recaer en ti únicamente. Si quieres utilizar middleware, pues tú te encargas de programarlo, de mantenerlo en el repositorio, etcétera, etcétera. Si es que estás consciente de eso y quieres hacerlo, pues buenísimo, sí, tienes que aprenderlo definitivamente. Pero si no, si los programadores ya tienen un procedimiento conocido, un pipeline que ellos mismos hicieron, pues probablemente no vais a tener que aprender a usar middleware. Y por otro lado, si es que eres un diseñador de sonido prodigio, o sea que si lo que quieres hacer es diseño de sonido, pues lo más importante obviamente va a ser el diseño de sonido, ¿no? Y si tienes un reel pero espectacular, pues casi te digo que el middleware viene muy secundario a eso. Entonces depende hacia dónde quieres llegar y lo que quieres hacer. Si quieres volverte un diseñador técnico, un técnico sound designer como yo, pues definitivamente tienes que aprenderlo. Si quieres dedicarte a hacer diseño de sonido, lo que yo primero haría es tener un reel de diseño brutal y empezar a conocer middleware. Claro. Yo lo pongo así, entre más cosas sepas hacer, mejor, ¿sí? O sea, el conocimiento nunca va a ser pérdida. Eso es cierto, eso es verdad. El conocimiento jamás va a ser pérdida, pero me agrada lo que tú dices, que lo principal es, o sea, el sonido, lo que estás haciendo, porque de pronto yo soy un duro programando, pero mis sonidos apestan, ¿sí? Entonces te dicen, amiguito, mejor tú quédate implementando y contratamos una chica o un chico que sí sepa diseñar bien, y pues ahí se forma como este asunto del equipo. También es uno probar a ver en dónde, o sea, qué le gusta a uno y hacia dónde quiere llegar y qué es lo que quieres hacer, ¿sí? Porque, claro, es bueno saber el asunto de la programación, el middleware y lo que tú dices, casi que es lo asumen los estudios grandes, pero sí. Si eres una persona que de pronto te gusta la música, pero no te gusta trabajar en software, no te gusta ningún middleware, no te gusta Unity, no te gusta Unreal, no te gusta... Tal vez esto de los videojuegos tal vez los videojuegos como que no, o sea, como que te reduces mucho tu espera y probablemente no vas a encontrar trabajo, ¿sí? Entonces es como buscar, como ver las herramientas y ver cómo a qué te vas a estar enfrentando en la industria. Ahora que mencionaste el asunto de los prodigios, viene acá hay una pregunta acá. Merrick Blue nos dice, 2 trabajos a tus 24 años, ¿te consideras un prodigio? Saludos, Merrick. Nada más lo voy a delatar, ¿no? Merrick Blue es el diseñador del juego de Guardian of Lore. Caramba, saludos. Sí, muy buen juego. No, es un crack. Y no, tengo 25 pilas, ya cumplí. Mucho más mayor. Soy un anciano, 25 años. No me considero un prodigio, no me considero un prodigio. Siento que todo lo que he aprendido lo he tenido que aprender. No me levanté y dije, este es el sonido, ¿no? Y algo me cuesta muchísimo, como ellos son muy saben mucho, ¿no? Entonces no me considero un prodigio, pero ahí le damos, el mejor esfuerzo lo hacemos.
Ya que mencionas esto de como uno buscarse las cosas, algo que me llamó la atención de como esta introducción que hiciste al principio, eh, digamos, me llamó la atención el hecho de haber mencionado el asunto de uno meterse a los lugares y conocer gente, ¿sí? Como que dejarte ver. Eh, y es algo que muchas personas lo pensamos mucho, como que le echamos mucha cabeza, como que uno llegar a un sitio, no conozco a nadie y tal, hola amigos, sí, como que uno ir a un jam, ir a una reunión, ir a uno de estos eventos que hacen después de las conferencias, etcétera, etcétera. Y por eventos me refiero a fiestas. Y para ti, ¿cómo fue eso? ¿Y qué le podrías decir de pronto a una persona que está luchando con conocer gente, como con meterse en el medio a través de lo que son las relaciones con las personas? ¿Mm? Eso también es una excelente pregunta. Y de hecho, eso es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Conocer, como dije, conocer gente junto con el portafolio, es conocer personas. Y es probablemente, en lo personal, a mí me parece lo más difícil, ¿no? Porque yo no me considero una persona extrovertida, no me considero una persona extrovertida en general, como que va y pues puede hablar con todo el mundo y conocer es muy difícil porque uno Yo, se yo, siente muy... yo creo que eso es, o sea, pasión por los videojuegos va ligado con ser introvertido. No sé por qué, como que muchos nos pasa eso, ¿no? Como que nos cuesta un poquito hablarle a Sí, la gente, ¿sí? venimos programados así. Sí. Pues sí, sí, es súper difícil, pero tienen algunas cosas que a mí me han servido. Es saber que todos están en la misma situación, ¿no? Sí va a haber gente que va a ser mucho más extrovertida, pero no tenemos por qué ser siempre así, ¿no? Pero todos venimos con la misma sensación, ¿no? Entonces todos estamos en el mismo lugar, sobre todo la gente que recién está yendo a este tipo de eventos, a los game jams. Bueno, ahorita un poco más difícil porque todo está cerrado, pero asimismo, las cosas virtuales, las conferencias virtuales, es una ventaja. No podemos ir a conferencias que antes no podíamos, porque no podíamos ir a ese lugar, pero ahora pues son virtuales, ¿no? Eh, entonces, siento que lo primero que uno tiene que hacer es lanzarse, ¿no? Salir de la zona de confort, por más trillado que suene y por más difícil que en realidad sea, pues ir y saber que, por ejemplo, en estos eventos, sobre todo los de desarrolladores de videojuegos, hay muy poca gente de audio, hay muy poca gente de sonido. En línea se encuentra muchísimo, porque sí se encuentra, hay mucha gente que se acerca en línea o lanza mails, etcétera, etcétera, pero presencialmente a los eventos es muy poca. Y pues a los desarrolladores les va a sorprender en primer lugar y pues van a entablar conversaciones entretenidas. Y el otro consejo sobre esto es nunca vayan buscando trabajo, porque eso se huele y eso a veces puede causar una mala primera impresión, porque lo más importante del networking en realidad es conocer gente y poder llegar a establecer una relación que probablemente no llegue a ser amistad, no es muy poquito tiempo, pero algo más cercano a la amistad hey, yo hago esto, ¿me puedes dar trabajo? Porque esta segunda Claro. es un poco más agresiva, ¿no es cierto? Y pues si bien es el objetivo que tenemos todos y por el que probablemente estamos yendo allá, hay que saber que toma tiempo, toma un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si es que uno va con la mentalidad, no de que necesita sí o sí, sí, por más de que sea cierto, sí o sí, sí sacar un trabajo, y vas con una mentalidad de conocer gente, aprender un poquito más de lo que está haciendo la gente cercana a ti, o en tal país, o en tal industria, aprender un poquito más sobre eso, ¿no? Ir a hacer preguntas sobre eso, ir a conocer de distintos departamentos dentro del desarrollo, conocer artistas, conocer diseñadores de juego, conocer programadores. Si vas un poquito con esa mente, vas a establecer relaciones con, con gente que van a ser mucho más duraderas. Y quién sabe, como que de aquí, después de la conferencia, en 6 meses, uno de estos diseñadores de juegos te dice, ¿se acuerdan? ¿Cierto que este man estaba haciendo sonido y pues ahorita estoy empezando mi juego, vamos a escribirle porque me cayó muy bien y, fue, o sea, y salimos a la fiesta o solo estuvimos conversando en el panel, después del panel, etcétera, etcétera? Estos tips ayudan muchísimo. O sea, la parte del networking en realidad hay que verlo más como un... ir a aprender, ¿no? Ir a aprender sobre alguien, ir a aprender sobre personas, ir a conocer gente, más que ir a buscar un trabajo. Si es que se lo ven así, va a ser mucho más fácil establecer relaciones y pues que eventualmente pueden liderar un trabajo y que toma tiempo. Toma tiempo. Hay casos en los que alguien puede ir y conseguir un trabajo ese rato, pero por lo usual o lo normal es que toma tiempo, pero llegan y las oportunidades llegan después de bastante tiempo, pero llegan. Y creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, Claro. eso podría decir un poco sobre ese tema. Aquí lo pone muy bien
Mark Dembo, una mentalidad de tiburón puso, pero bueno, digamos que tiburón. Tiburón. Digamos que esa mentalidad de tiburón de uno, ¡ah! Y quiero, y por favor, eso me hace pensar mucho en esta estrategia de lo que llaman el cold email o el cold calling, ¿sí? Exacto. Cuando tú no conoces a nadie y tal, y le mandas un correo y tal, hola, soy un siquencito, este es mi portafolio, cualquier cosa me escribes, o sea, de cada 100 emails te van a responder que 5, sí. Y de esos 5 tal vez 2 se medio interesen y tal vez uno en 3 meses te dé trabajo, tal vez, ¿sí? O sea, creo que es una forma, uno, que no es sincera de buscar trabajo, o sea, funciona. Claramente, o sea, se puede hacer, puede funcionar, pero requiere muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos en cuanto a tiempo y esfuerzo que podría estar implementando en otra cosa, en hacer un mejor portafolio, sí, entonces yo sí como que resono mucho contigo en ese aspecto de que no hay nada como hacer esto que nos dice aquí Coyet Gecko. Sí. Conocer a la gente, interesarse por sus juegos, en realidad, ¿sí? Como que cuando hay un interés genuino, la gente sabe que, oye, esta persona, este chico, esta chica, es de confiar, puedo soltarle mi bebé precioso que es. Exactamente. Que es mi juego, ¿sí? Bueno, y hablando de este tipo de experiencias, Carlos, cuéntanos, ¿qué es como lo más... la experiencia que a ti, dentro de tu carrera, más te ha edificado como diseñador sonoro y como compositor? Trabajando en esto, sí, yo sé que hay muchas ya. Pero digamos, una que haya sacado una lección así bien importante. Yo creo que tengo dos que conocer. Sí, obviamente cuando conocí a Merrick, mi vida cambió. Pero no, a ver, y tengo dos, voy a hablar de una porque de la otra aún no puedo hablar mucho, pero fue básicamente, yo creo que el momento en el que más aprendí y el momento que más me gustó fue cuando, por ejemplo, empezamos a trabajar en Guardian of Lore, empecé a trabajar en Guardian of Lore, entonces lo empezamos Leopoldo tenía un prototipo muy temprano, ¿no? Del juego, entonces básicamente no había nada y no tenía nada de audio, entonces yo entré desde cero, y pues el momento en el que me senté, me bajé el repositorio, abrí Unity, todo estaba roto desde mi lado porque intenté implementar igual, todos salían 1000 errores. No. Y yo tenía que empezar a hacer los sistemas, ¿no? Para poder trabajar. Yo creo que en ese momento fue una de las cosas que más me gustó porque dije, holy, es el momento de en realidad aprender, ¿no? Y hacer lo que he estado haciendo todos estos años, pero ya en un ambiente mucho más grande, ¿no? Un ambiente mucho más grande y mucho más serio. Donde estoy en la vida real, en ese, sí. Ver la pantalla, la consola llena de 10,000 errores, fue, o sea, lo tengo clarito, dije ese momento, pues, y ahora si ni siquiera puedo probar el prototipo ahorita, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no? Y pues, eventualmente eso te lleva a mejorar como sound designer, como técnica sound designer, como la posición en la que sea, no tienes que ser exactamente un ejemplo, ¿no? Pero ese momento me marcó muchísimo porque fue el momento en el que tuve este golpe, ¿no? De esto está pasando en realidad y después superarlo, pues te sientes muy bien, ¿no? Y te empiezas a sentir muy confiado con lo que puedes hacer. Linda forma de enterarme, ¿no? ¿Qué pasa, Merrick? Si después tuvimos como que al mes, cuando ya estaba implementando Wise y moviéndose, hubo un momento en el que también se rompió todo y se rompió el proyecto para todos en cuanto al lado de ese otro momento lindísimo. Pero yo creo que fue ese momento, porque después de que lo superas y pues lo puedes asimilar y lo puedes superar y después te vas ganando confianza, te vas sintiendo parte de que si sé hacer esto, o sea, me siento bien, ¿no? Entonces un círculo muy bonito y creo, sabría decirte que siempre el iniciar un proyecto grande es para mí esos momentos que te marcan, ¿no? Porque sabes y tomas perspectiva de lo que aún te falta, de lo que ya sabes y de lo que pues, puedes llegar a hacer, ¿no? Claro, es de esos momentos de matar o morir, ¿sí? O resuelvo esto y hago bien este proyecto, o no lo hago, no me le mido y ya quedo aquí marcado, queda esta derrota para mi existencia.
Y es algo, es ese tipo de tenacidad, es lo que muchos debemos tener en esta industria y lo que a muchos les falta, ¿no? Ujú. Porque uno está acostumbrado a que todo sucede muy rápido, a que todo es ya, 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 y a veces uno tiene que, o sea, hacer un buen reel, por ejemplo, no es fácil, toma No, tiempo. Hacer una buena página toma tiempo y toma recursos que uno tiene que invertirle en eso, ¿sí? Um, y eso significa días, meses trabajando y buscando y preguntando y haciendo. Sí, esta es una industria en donde uno toma tiempo ver el primer dólar. ¿Sí? definitivamente. Et- Paciencia. Entonces, y cuando vienes a ver, tienes el trabajo que estabas buscando y wow, de arrancada ves que las cosas no son como te las estabas esperando. ¿Sí? Es como ese mundo idílico que tal vez te plantearon en la escuela, en la universidad, no Exacto, es, exacto. no es lo que está sucediendo. Un paréntesis, si tienen preguntas, cualquier cosa en los comentarios, los estamos leyendo a todos. Ah, ve, antes de que hiciera acá, Te antes que leyeron. dijera ya se me adelantaron. Aquí, Saúl Iñaki Manjarres. Soy estudiante de composición musical y me encantaría dedicarme a esta industria completamente. ¿Qué consejo me darías siendo yo alguien, por ahora, dedicado solamente a la composición musical? Saludos. Pues hola, hola Saúl y muchas gracias por la pregunta. Eh, yo creo que por ahorita lo más importante sería, y probablemente ya lo tengas, ¿no? Tener un montón de referencias de qué juegos te gustan musicalmente, ¿no? Y tener ejemplos de qué composiciones en específico te gustan y por qué, ¿no? Analizarlos, ver qué está pasando, qué está haciendo el compositor, jugar juegos y empezar a analizar cómo está funcionando la música, porque lo primero que te diría es que una de las primeras skills que podrías obtener que te van a ayudar muchísimo es la idea de la música interactiva, la música dinámica, ¿no es cierto? Entonces, aprender un poco que es básicamente la diferencia entre lo que sería composición musical o para audiovisuales tradicionalmente o producción musical tradicionalmente con la de los videojuegos, ¿no? Es el factor dinámico, el factor interactivo. Entonces, aprender estos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una música sea interactiva, que sea dinámica? ¿Cómo funciona en un juego, ¿no? ¿En qué momento cambia? ¿En qué momentos hacen los compositores que cambie la música, ¿no? ¿En qué momentos están acentuando algo y por qué lo están acentuando? Hablando desde un punto de vista compositor, creo que esto sería lo más importante, empezar a adquirir, sobre todo porque estás estudiando, ¿no? La parte de composición. Entonces, ver esta diferencia y ver cómo se la aplica en los videojuegos, desde un punto de vista creativo, nada más creativo. Y pues eventualmente te vas a dar cuenta qué te gusta, qué no te gusta, eventualmente vas a poder llegar a tal vez empezar a componer música interactiva, ponerle en Wise y poder explorar. Algo que un poquito tocamos y no, pero cuando yo hablé sobre Wise, sobre el middleware, lo estoy hablando desde un punto de vista del diseñador de sonido o desde alguien de un poco más técnico. En los compositores más bien no se espera tanto que sepan utilizar middleware o que sepan programar sus cosas, en realidad es algo un poco más ajeno a ellos, pero sí sirve muchísimo si conoces los conceptos de música interactiva y dinámica y qué es lo que puedes componer para que Wise lo entienda y cómo lo podría entender, te va a poner un paso gigante adelante de todo el resto de compositores si quieren trabajar para videojuegos, o sea, tener estos conceptos claros, ¿no? Entonces sería mi consejo, o sea, sería mi consejo que puedas empezar a entender la música para videojuegos, ¿no? Claro, digamos, para resumirte un poco eso, entender cómo funciona la música. No, primero que todo, ver qué música para videojuegos es la que te gusta a ti, es la que te llama la atención, porque yo pienso que la industria de los videojuegos, no es que yo lo piense, es que es un hecho, es un campo gigantesco, gigantesco, y aquí hay todo tipo de juegos que se están desarrollando todo el tiempo, y uno tiene la ventaja incluso de uno poder especializarse en algo, ¿sí? Tal vez yo soy un compositor pues, pucha, yo soy experto en haciendo juegos Metroidvania 2D de terror con personajes animales. Aquí, por decir un ejemplo. ¿Sí? Digamos, y yo quiero buscar y ver cómo funciona esa música, ver cómo es la estética, ver cómo eso, y entender, estudiar, así como uno estudia Mahler, así como uno estudia Beethoven, así como uno estudia eso, estudiar a estos compositores.
A ver cómo hacen esa música y qué tipo de técnicas utilizan. Y claro, el hecho de uno saber cuáles son las instancias de implementación de la música te permite tener comunicación con el resto del equipo, que volvemos a lo mismo, esto es un trabajo de equipo. Exactamente. Ya, entonces, que cuando el diseñador de audio te diga, es que el layer cuando entra la voz fight está muy complicado, necesito que le bajes, tú entiendas lo que está sucediendo y a qué se refiere. ¿Sí? Porque entre mejor sea la comunicación, mejor va a fluir el juego, mejor va a fluir el desarrollo. Y en un mundo en donde a veces los deadlines son muy cortos, la comunicación es clave. Es clave uno tener medios efectivos de comunicarse. Entonces, sí, o sea, eso es una búsqueda, creo yo. Eso es una búsqueda que... Y también creo yo que es importante entender, ayer precisamente, no sé, Carlos, si viste el stream de ayer, pero estaba haciendo la música de era una escena de un cortometraje animado, pero en los videojuegos desde Final Fantasy VI, allá en el Super Nintendo, hay muchos cutscenes, ¿sí? Ah, Y cuando uno hace cutscenes, pues básicamente implementa técnicas del film scoring, así tal cual. O sea, hay un scoring session, ahí uno hace unas timing notes, hace todo. Entonces entender eso también, y muchos músicos para videojuegos vienen de una tradición de hacer música para film, para películas. Entonces es algo que también vale la pena estudiar y aprender. Aquí como sí. lo que te podríamos decir aquí, señor Saúl. Aquí vamos a hacer una pregunta. Andrés Chinchilla Fernández. Soy desarrollador y me gustaría saber, al trabajar con un compositor, ¿qué cosas puedo hacer para facilitarte el trabajo? Ojalá todos preguntaran eso. Eres un crack, Andrés. Eres un crack, sí. Pues justo como dijo José, creo que empezando por la comunicación, ¿no es cierto? Primero, probablemente independientemente del momento en el que estén en el desarrollo, en la etapa que estén en el desarrollo, tener muy claro los documentos de diseño, ¿no es cierto? Entonces, empezar por esto, empezar estando en una misma página en cuanto a qué se va a necesitar para música, qué se va a necesitar para la programación del juego, ¿no es cierto? Tener una idea una idea general de cómo va a ir el juego, para que todos tengan una misma página a nivel creativo, eso en primer lugar. Entonces, una vez que están en la misma página, creo que lo más importante es que una vez que el compositor empieza a trabajar ya con esta idea de lo que se necesita, por ejemplo, necesita una pieza para la exploración y una pieza para las peleas, así súper sencillo, digamos que solo son estas dos. Entonces, una vez estando en esta página, pues lo que más ayuda como programador es tener un feedback súper conciso y súper concreto. No te digo que necesitas saber términos musicales ni teoría para nada, pero lo más específico que puedes hacer con tu retroalimentación va a ser de mucho más ayuda para el compositor para poder hacer cambios si es que se necesitaran. A ver, por ejemplo, que digas, la segunda parte, la parte de las peleas, no está cuadrando muy bien en tiempo cuando le doy el trigger en el momento exacto, está un poco en desfase o se siente desafinado, ¿no? Este momento de aquí está saliendo de tono, me está molestando mucho, está resaltando mucho. Ser específico, ¿no? Mientras lo más específico pueda ser, pues el compositor va a poder realizar los cambios de forma más efectiva. Es un poco más a nivel creativo, ¿no es cierto? O sea, tener esta comunicación lo más específicamente posible respecto al juego. Y ahora ya en términos de herramientas y de cosas, pues, como digo, una vez visto el documento de diseño, viendo lo más o menos lo que se necesitan en cuanto a mecánicas, pues pensar o tener una discusión con el compositor viendo qué es lo que él quiere hacer o ella quiere hacer, qué es lo que quieren proponer. Y así pensar en que puede ser más sencillo. Por ejemplo, tener un sistema para hacer fade-ins y fade-outs de forma práctica, de forma sencilla, tener un metrónomo implementado dentro del motor, tener dentro del metrónomo algo que vaya midiendo en qué compases está para porque el compositor tenga más herramientas, ¿no? Para poder componer. Pero es una conversación, es como que el compositor, ¿qué es lo que quiere que él o ella quieren hacer, ¿no? Para esto, entonces, ok, entonces tal vez por aquí vamos a necesitar estas herramientas. El compositor o la compositora va a saber qué herramientas más o menos van a necesitar, ¿no? Va a decir como que tengo estos 3 loops, tengo estos 3
piezas y necesito que se vayan cambiando de esta forma, que cuando está sonando estamos en esta escena va a funcionar esto, cuando cambiamos de estar esta, cuando cambiamos de estar esta, entonces tú ya como programador puedes verlo de una forma más, tiene que decir, ok, necesito para esto, necesito una corrutina, necesito un metrónomo constante, necesito esto hacerlo, etcétera, etcétera. O sea, tú lo podrás ver y pues esta es una comunicación que tienen ambos. Y por eso también es importante que los compositores sepan términos de música interactiva, de música dinámica, términos por lo menos que sean de Wise o de Evmos, no importa, porque eso se lo pueden comunicar diciendo como que aquí podría realizar este cambio, esta transición, podemos hacer algo así similar y pues va un poco de eso. Pero en realidad todo se resume a hablar. Hablar y ser lo más concretos posible. O sea, lo más concreto posible siempre va a ser una ayuda para ambos. Tener una idea clara. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Desde que tú haces tu GDD, ya ahí, o sea, ahí debe estar todo. O sea, si tienes eso claro, ya la comunicación va a ser mucho más fácil. Y yo le agregaría a eso, Carlos, no tener miedo a usar referencias. ¿Sí? Tú puedes decirle a un compositor, no, yo quiero que esta pelea suene como sonaban las peleas en Skyrim, ¿sí? Ya el compositor va a decir, ok, ya eso no lo va a ofender, no, al contrario, va a ser como que gracias. Sí, eso no hay forma, o sea, yo prefiero 1000 veces a que me digan, me manden una canción, una obra de referencia, así, escucha esto, algo así quiero, a que me digan, quiero que suene más soñador, etéreo entre los campos elíseos, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Suene más verde. Sí, o sea, que suene más así. El hip del gatico blanco que está así como... Algo así queda uno, ¿no? ¿Qué demonios? Sí, o sea, no hay que tener miedo a usar referencias porque es una excelente ayuda y se usa. En el cine es un estándar, se llaman temp tracks. ¿Sí? Es un estándar, todo el tiempo están ahí. Yo he hecho mi plantilla y la mostré ayer, tengo un canal para el temp track. O sea, eso va, y uno antes uno lo agradece. Bueno, oye, Carlos, se nos fue ya una hora, ¿en qué momento? ¿En qué momento? No, pero eso significa que ha sido súper entretenido todo. Pero bueno, ya cuando alcanzamos este milestone de la hora del programa, yo siempre hago una pregunta a las personas que las corcha, como decimos acá. Entonces, tú no vas a hacer la excepción. Te voy a preguntar, a ver, ¿cuál ha sido el peor consejo o el consejo que tú jamás le darías a una persona que quiere dedicarse al mundo del audio o la música en los videojuegos? ¿Cuál ha sido el peor consejo? Uy, hay un montón que son excelentes. Hay un montón que son muy buenos. De largo que no recuerdo exactamente cómo lo dijeron, ¿no? Pero que necesitas ciertas herramientas para poder realizar tu trabajo. Ese sería, obviamente necesitamos ciertos materiales para poder trabajar, eso es verdad, pero no tiene por qué ser Pro Tools, no tiene por qué ser el micrófono Neumann, no tiene por qué ser un estudio de grabación completo entero con cositos de sesión estudio, para nada. Tenemos la ventaja y la suerte de trabajar en la industria, o sea, en la industria de los videojuegos, nos da a nosotros la ventaja de poder utilizar las computadoras un montón. Entonces, mientras tengan una computadora que se prenda, hay 1.000.000 de herramientas sin costo que nos permite realizar trabajo profesional. O sea, para nada nuestro trabajo depende de las herramientas que utilicemos, ¿no es cierto? Siempre van a ser una ventaja, eso no hay duda. O sea, no hay duda que van a ser una ventaja tener mejores equipos, mejores cosas, pero la parte creativa, la parte intangible, la ponemos nosotros. Y si tenemos herramientas que nos permiten trabajar y que las conocemos, pues vamos a hacer un trabajo excelente. Y si nos gusta lo que hacemos, pues vamos a hacer un trabajo mucho mejor de lo que alguien que tal vez no tenga ese gusto, no tenga esa pasión, lo pueda hacer en un estudio de $300,000, ¿no es cierto? Entonces para mí es eso, no necesitan algo para poder trabajar, ¿entienden? Una computadora, sí, obviamente, eso sí necesitan, pero fuera de eso no necesitan algo para poder hacer un buen trabajo y poder seguir creciendo, ¿no? Y poder llegar a donde quieren llegar. Entonces, le di la vuelta al consejo,
Entonces yo es lo que les digo. Claro, Si uno a veces sale, porque no tengo este micrófono, no tengo Pro Tools, no tengo... sí, sí, uno yo creo que todos hemos estado ahí, como que uno piensa que, pucha, porque no tengo el equipo más caro del mundo o la librería de sonidos más cara del mundo, no voy a sonar bien, cuando hay muchísimos productos, obras musicales, producciones hechas con herramientas gratuitas, ¿sí? Muchísimas. ¿Sí? Entonces es un excelente consejo y creo que si se van a llevar algo de esta charla, chicos y chicas, que sea eso que acaba de decir Carlos, porque a la final ni las máquinas ni el software hacen la música por uno es el que la hace, ¿sí? La creatividad no está ahí y no tiene precio. Bueno, antes de terminar, recuerden darle like acá a la página de Hello Sound. Les estoy dejando aquí en los comentarios. Por si no le han dado like, denle like. Los estoy viendo. La otra semana vamos a seguir componiendo en vivo. Recuerden que este es un show donde tenemos entrevistas y composición en vivo. Y eso ha sido algo muy chévere. Hay mucho interés de las personas en ver cómo funciona eso. De hacer música, como quitarle ese misticismo y quién sabe, de pronto un día de estos, guiño, tendremos a alguien, guiño, haciendo diseño sonoro, audio en vivo, tal vez. Sí, bueno. Ahí vemos. Carlitos, mi hermano, muchísimas gracias por estar acá, por tu presencia. De verdad, muy agradecidos todos. Saludos acá a Merrick Blue, a Coyet Gecko, a Leopoldo. Mira, este amigo aquí lo resume. Leopoldo Aiserstein. Grande, Charlie, grande. Con su foto de su can. Y bueno, ¿algunas últimas palabras, Carlos, antes que nos vayamos? ¿Cuáles son tus últimas palabras? Pues, lávense las manos, usen mascarilla. Oye, sí. Yo te agradezco a ti un montón, José, la invitación, el espacio, me divertí muchísimo. Felicidades por el programa, está buenísimo. De hecho, ayer empecé a ver, después del trabajo no pude terminar, pero empecé a ver tu composición, tu proceso de trabajo, está buenísimo. Todos los que estén aquí, por favor, síganlo, está haciendo un trabajo buenísimo. Hacerlo en vivo, pues incluso muchas más felicidades por eso, ¿verdad? Es cualquier cosa. Hoy sí. Bueno, gracias por las flores, como decimos acá. Y bueno, chicos y chicas, nos vemos próximo martes, 4 p.m. Colombia, México, hora Colombia, México. Ahí se ven. Chao. Gracias. Nos vemos.